El día de hoy vamos a hablar de este tema que se llama Dios está fuera de tu molde. Di conmigo, Dios está fuera de tu molde. Muy bien. Creo que me vas a ayudar a irle cambiando, por favor. Dios está afuera de tu molde. Entonces vamos a ver este pasaje ahí en Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Entonces vamos a ver ese pasaje que está ahí y vamos a ver de qué se trata esto de que estamos hablando de hoy. Este tema, Dios está afuera de tu molde. Efesios 3, 20, dice la palabra del Señor así, dice, por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Una vez más, dice la palabra del Señor, por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, declaramos que tu palabra es una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de los pensamientos y las intenciones. Cualquier pensamiento, cualquier, Padre, intención que vaya contraria a tu palabra, declaramos que desde ya está sujeta a tu voluntad, Señor. También, Padre, te pedimos, Padre, y declaramos, Señor, que tu palabra jamás vuelve a ti vacía, sino que va a llevar a cabo en los corazones y en las vidas el propósito por el cual es expuesta. Y, Padre, también con eso, Señor, decimos y declaramos, Padre Santo, que como el siervo brama por las aguas, como el siervo busca las aguas, Señor, para sobrevivir, para subsistir, para seguir adelante, así nuestro corazón, Señor, clama por tu palabra para poder sobrevivir y para poder seguir adelante. Entonces te pedimos, Padre, con mucha convicción y con todo nuestro corazón, que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra el día de hoy. Y el pueblo del Señor que está de acuerdo con esto dice un fuerte amén. Amén. Muy bien. Entonces, Dios está afuera de tu molde. Y bueno, dice la palabra del Señor aquí lo que acabamos de leer. Dice que Él puede hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Bueno, ¿qué significa esto? Pues esto que dice, ¿no? Que Él puede hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Nosotros en nuestra mente infinita, no tenemos una idea de la capacidad que tiene Dios. Y fíjate, en nuestra mente siempre se va a quedar corta referente a lo que Dios puede hacer. Nuestra mente siempre se va a quedar corta referente a lo que Dios puede hacer, porque nuestra mente tiene limitaciones, nuestra mente es una mente humana. Entonces, nuestra mente siempre se va a quedar corta referente a lo que Dios puede hacer. Y no podemos tratar de entender el poder de Dios, no podemos tratar de entender la dimensión de Dios con nuestra mente humana. Y vamos a ver cómo lo podemos entender y cuál es la manera correcta de entenderlo más adelante. Fíjate, una cosa bien importante es de que lo que dice en Job capítulo 26, versículo 14, dice la palabra del Señor acerca de esto. Dice, esto es solo una muestra de su inmenso poder. Y déjame hablar un poquito acerca del contexto de este pasaje. Y hay en una de las disertaciones de Job comienza y comienza a decir la grandeza de Dios, de cómo Él formó los cielos, de cómo Él formó los mares, de cómo Él domina las corrientes de las aguas y todo esto. Y luego termina diciendo Job, aquí en este versículo número 14, dice, esto es solo una muestra de su inmenso poder. Lo que de Él sabemos es apenas un susurro. La fuerza de su poder, ¿quién puede comprenderla? Entonces, lo que conocemos nosotros de Dios, lo que vemos en la naturaleza, en su obra creadora, lo que vemos en los mares, en las montañas, los ríos, los huracanes, todo esto, que de alguna manera u otra, dice la palabra del Señor que es solamente un susurro de la fuerza y el poder de Dios.
Entonces, por esto que dice aquí, dice, ¿quién puede comprenderla? Y como no podemos comprender la fuerza de su poder, entonces con nuestra mente humana diseñamos un molde que acomoda nuestro entendimiento de lo que es su poder. Dice aquí la palabra del Señor que acabamos de leer, que dice que ¿quién comprenderá la fuerza y el poder de Dios si no la podemos comprender? Entonces nosotros, para tratar de comprender con nuestra mente humana, diseñamos un molde para poder entender su poder en nuestro contexto. Pero déjame decirte que aunque tú lo quieras encajonar, aunque lo queramos encajonar, aunque hayas diseñado un molde bien trazado y bien estructurado, Dios está afuera de ese molde. Entonces, es por eso que estamos hablando el día de hoy acerca de que Dios está afuera de tu molde. Entonces nosotros hemos llegado a pensar, o tal vez llegamos a tener dudas acerca del Señor, a tener dudas acerca del poder de Dios, acerca de cómo Dios obra, acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y tratamos de entender el poder de Dios encajonándolo en un molde trazado. Y déjame decirte que a Dios no le interesan tus moldes ni tus razonamientos humanos. De hecho, Él nos advierte y nos dice, Dios entiende esto, Dios sabe que como seres humanos íbamos a tratarlo de entender desde nuestra experiencia humana, desde nuestra mente humana. Entonces Dios dice, en su palabra, dice el Señor, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Entonces, aquí vemos cómo Dios nos advierte y nos dice, ¿sabes qué? La manera de que tú pienses, la manera de que yo pienso es muy distinta. Entonces, cuando a nosotros nos sucede esto, como dije hace unos momentos, tratamos de hacer un molde para el Señor y lo acomodamos ahí. Y fíjate, me recuerdo en una ocasión que el pueblo de Asiria atacó al pueblo de Dios, al pueblo del Señor. Entonces, cuando esto sucedió, el pueblo de Asiria conocía que el pueblo de Israel tenía a Dios de su lado. Entonces dijeron, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Dios normalmente le ha dado la victoria al pueblo de Israel en los valles, cuando pelean en los valles. Y fíjate, y dice este pasaje, no lo tenemos aquí en la pantalla, pero dice ese pasaje en 1 Reyes capítulo 20, dice, y vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los asirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Entonces, este pueblo de los asirios cometieron ese error de tratar de meter a Dios en un molde, de encajonarlo a lo que ellos habían visto, a su experiencia humana, y dijeron, no, ¿sabes qué? Ese Dios solamente le ha dado la victoria al pueblo de Israel en las montañas, pero si los atacamos en los valles, entonces nosotros vamos a ganar, porque es solamente Dios de las montañas y no Dios del valle. Pero el Señor respondió y el Señor dio la victoria. Entonces, como dije, nuestra mente y razonamientos humanos quieren encajonar y moldear a Dios, pero Él es quien nos moldea a nosotros. Nuestra mente y razonamientos humanos quieren encajonar y moldear a Dios, pero Él es quien nos tiene que moldear a nosotros. Nosotros somos el barro y Él es el alfarero que nos moldea. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías capítulo 64 versículo 8. Dice, a pesar de todo, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Y tal vez tú dices, pero ¿cómo es que
¿Cómo es que yo quiero moldear a Dios? ¿Cómo es que yo he metido a Dios en un molde? Vamos a ver de qué estoy hablando en unos momentos. Pero recuerda que Él es nuestro Señor, nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Nosotros somos formados y moldeados por su mano. Entonces, como dije, enmarcamos a Dios en función a nuestro entendimiento humano. Lo queremos poner en un marco, lo queremos poner en un cuadro de acuerdo a nuestro entendimiento humano. Pero déjame decirte que el nivel de tu fe depende de la certeza que tienes del poder de Dios. Y esto es muy importante. Esto se combina mucho. Esto encaja con lo que estamos diciendo, de que el nivel de tu fe depende de la certeza que tienes del poder de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros moldeamos o metemos a Dios en un molde, de acuerdo con nuestro entendimiento humano, cuando en realidad no entendemos, cuando en realidad no realizamos, no es una cosa que esté en nuestro corazón, cuando no es algo que esté en nuestro corazón y lo creemos con todo nuestro corazón, el hecho de que leímos un principio, que Él puede hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Cuando nosotros no entendemos esto, cuando nosotros no creemos eso, o no ha hecho rema en nuestro corazón, y lo podemos decir, y podemos decir, sí, yo creo que el Señor lo puede hacer. Pero hay un canto que dice, no basta solo con hablar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer, que con querer tener, es necesario morir, es necesario que nosotros, esta palabra haga rema en nuestro corazón, haga rema en nuestras vidas, que verdaderamente la certeza esté basada en la fe y en el poder de Dios. Déjame decirte que tu confianza en Dios no está basada en el conocimiento de lo que Él puede hacer. Fíjate, caray. Tu confianza en Dios no está basada en el conocimiento de lo que Él puede hacer. Dice la palabra del Señor, y por ahí dice en el libro de Job, dice, de oídas te había oído. Sí, mucho hemos oído lo que Dios puede hacer. Muchos hemos oído de lo que Dios es capaz. Entonces nuestra certeza, nuestra confianza no debe estar basada en lo que hemos escuchado, en el conocimiento de lo que Dios puede hacer. Mucha gente cree en Dios, pero solo pocos le hemos creído a Dios. Más bien tu confianza en Dios debe estar basada en tu seguridad. Fíjate la diferencia entre conocimiento y seguridad. Sí, yo puedo conocer a alguien, pero yo no puedo tener seguridad en esa persona, ¿verdad? Porque solamente lo conozco. Como dice la palabra del Señor en Job, de oídas. Es como alguien, no sé, alguien que hace un trabajo para ti en tu casa y lo conoces que él hace ese tipo de trabajos. Pero hasta que hace un trabajo para ti, hasta que ves de lo que es capaz esta persona, tú tienes la seguridad de lo que Él puede hacer. Entonces, una cosa es tener el conocimiento de lo que Dios puede hacer y otra cosa es tener la seguridad de que Dios lo va a hacer. Fíjate, tu confianza en Dios no está basada en el conocimiento de lo que Él puede hacer. Más bien tu confianza en Dios debe estar basada en tu seguridad de su poder. Fíjate, tu seguridad de su poder, tu seguridad de su disposición para obrar. ¿Estás seguro que el Señor quiere obrar en tu vida? Y tu seguridad de su amor por ti. Di conmigo, estoy seguro que Él puede. Estamos hablando de Dios. Estoy seguro que Él puede. Estoy seguro que Él quiere. Y estoy seguro que Él me ama.
Fíjate, cuando esto verdaderamente baje a nuestro corazón, entonces vamos a poder decir, como dice el versículo al principio, Él puede hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Fíjate, creo que en alguna ocasión ya les he contado esta ilustración de que había una niña pequeña sentada, iba en un asiento de avión, el asiento de los asientos casi hasta adelante. Iba ella viajando ella solita, ella, fíjate, no sé, tenía una fila para ella sola ahí. Iba sentada junto a la ventanilla la niña. Y pues la gente veía como la niña iba muy tranquila, iba coloreando por ahí, iba entreteniéndose. Y de repente se oye la voz desde la cabina del avión: pasajeros, abrochen los cinturones, vamos a pasar por turbulencia. Y pues todos se ponen los cinturones y la niña se abrocha el cinturón tranquila, sigue coloreando. Y no era una pequeña turbulencia, eran esas turbulencias que sube y baja el avión, ¿no? Toda la gente se comenzó a asustar, toda la gente comenzó a murmurar, toda la gente comenzó a decir: Aeromoza, ¿qué está pasando? Explíquenos qué está pasando por ahí. Y la niña seguía ahí tranquila, de repente se salía de la línea ahí de lo que estaba coloreando, ¿no? Porque fue la turbulencia. Pero ella seguía coloreando, seguía tranquila la niña. Y los pasajeros comenzaron a decir: oye, pues, ¿qué está pasando? Viene viajando sola. Es una niña pequeña. Viene en el avión haciendo todas estas cosas, estas turbulencias, brincando de arriba hacia abajo. Y viene tan tranquila, pues, ¿qué está pasando? ¿Le dieron Tylenol o lo qué? Ajá. Entonces, lo que sucede es que entonces alguien ya no se aguanta, lo que dice: oye, niña, pero ¿por qué vienes tú tan tranquila si ves lo que va pasando? Y la niña le contesta: es que no hay problema. Yo no tengo miedo, yo tengo paz, yo estoy bien. ¿Pero por qué? Dice: es que el piloto, el capitán es mi padre. Yo sé de lo que él es capaz, yo sé la experiencia que tiene. Me ha dicho él y me ha dicho mi mamá que él tiene más de 20 años de experiencia volando. Yo sé que él no va a permitir que algo le pase a sus pasajeros. Y yo sé que él me ama. Entonces, para nosotros verdaderamente sacar a Dios de ese molde en el cual le hemos puesto, y para poder nosotros creer y que esta palabra llegue hasta nuestro corazón y decir: Él puede hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar, tú tienes que tener la confianza de la niña, porque ella estaba segura que su padre podía, que su padre quería y que su padre la amaba. Entonces, fíjate, dice la palabra de Dios, y esto es bien importante. El apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintios y hablando de esto, de cómo nuestra confianza en el poder de Dios debe estar basada en la fe y no en el conocimiento, no en nuestra experiencia humana, no en lo que nuestros sentidos puedan percibir. Fíjate, dice la palabra del Señor, dice: ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas ni sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y fíjate que desgraciadamente en nuestros tiempos, la fe de muchos está fundada en sabiduría de hombres, en pólizas, en leyes, inclusive en tendencias de gobiernos, en ideologías de gobiernos.
Pero sabes que aquí el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es de que nuestra fe tiene que estar fundada en el poder de Dios. ¿Y sabes cómo tú sabes que tu fe está fundada en el poder de Dios? Cuando tú estás seguro y no hay lugar en tu corazón de una duda de que Él puede, de que Él quiere y de que Él te ama. ¿Y sabes qué? Y ahí ponle lo que tú quieras. Él quiere, Él puede bendecirte, Él quiere bendecirte y Él te ama tanto que te quiere bendecir. Él puede sanarte, Él quiere sanarte y Él te ama tanto que Él te puede sanar. Cualquier problema que estés enfrentando, cualquier lucha, cualquier prueba, Él puede hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. ¿Sabes por qué? Porque cualquier problema Él puede solucionarlo, Él quiere solucionarlo y Él te ama tanto que lo va a solucionar. ¿Y sabes qué? Pero hay veces que nosotros vemos el problema muy grande. Hay veces que vemos la situación como un imposible. Y ahí tenemos a Dios en un molde. Decimos, no, por eso no ni lo oro a Dios. Y tenemos a Dios encajonado. Tenemos la Biblia abierta en el Salmo 91, ¿no? Ahí arriba de la tele, ¿no? Ahora ya no, porque las teles están delgaditas, pero en mis tiempos, pues ya, cuando las teles están grandotas, la ponían arriba de la tele, en el Salmo 91 y nos aventamos la novela, ¿no? Pero si tú verdaderamente crees, como dije, no quiero sonar como disco rayado, pero a veces es necesario, que Él puede, que Él quiere y que Él te ama. ¡Wow! Y no solamente saberlo, sino tener la seguridad, como aquella niña que estaba en el avión. Entonces, nuestra fe en Dios no se basa en sabiduría o razonamientos humanos, sino en el poder de Dios. Pero hay una sabiduría que proviene de Dios y nos ayuda a entender la dimensión de Dios. Nuestra sabiduría humana nos sirve para entender lo que Dios puede hacer. Pero hay una sabiduría que viene de Dios, que esa sí te ayuda para entender lo que Dios quiere hacer. Y bueno, vamos a ver lo que dice ahí en Romanos capítulo 11, versículo 33. Dice, qué profundas, fíjate, dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Fíjate, lo voy a leer de nuevo. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Fíjate, las riquezas de la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que Él quiere compartir con nosotros. Y con la sabiduría humana, con nuestra experiencia humana, no vamos a entender la dimensión del poder de Dios. Y lo vamos a tener siempre en un molde. Pero cuando la sabiduría de Dios opera en nuestras vidas, es diferente. Y fíjate, el apóstol Pablo, cuando escribió Romanos, ¿sabes por qué dijo? ¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría de Dios! ¿Sí ves que ahí tiene un signo de admiración? O sea, el apóstol Pablo está exclamando ahí, ¡qué profundas son las riquezas de la sabiduría de Dios! ¿Sabes por qué? Porque Él la había experimentado. Él no estaba hablando como alguien que le habían platicado, como alguien que no sabía, como alguien que lo había oído de terceros, sino que Él estaba hablando porque Él había experimentado la profundidad de la sabiduría de Dios. Y déjame decirte que tú y yo podemos experimentarla también. Pero hay una manera que podemos experimentarla. Y la palabra del Señor nos habla de esto. Pero fíjate, déjame explicar un poquito más. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra inescrutable significa o es aquello
que no se puede saber, averiguar, descubrir o comprender a fondo. Algo que por más que tú investigas, que le trates de encontrar una respuesta, que no puedes, que tal vez no se puede averiguar o descubrir a fondo. Y la única manera que podemos investigar y descubrir a fondo cuál es la verdadera dimensión del poder de Dios, la única manera que vamos a sacar a Dios, que vamos a comprender, no vamos a sacarlo porque Él no está dentro, la única manera que vamos a comprender y nos vamos a decir a nosotros mismos, Dios está afuera de mi molde. Es por medio de esa sabiduría de Dios. Fíjate, y no se puede entender, dice, es aquello que no se puede saber o averiguar, algo que es inescrutable, descubrir o comprender a fondo. Pero para tener un concepto correcto de Dios, para romper el molde que nuestra mente ha construido, tenemos que apoyarnos en el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Para romper ese molde que nuestra mente ha construido acerca de lo que es Dios, acerca de lo que Él puede hacer, acerca de, y que podamos decir con toda convicción, con toda seguridad y con toda fe, ¿sabe que Él es mucho más capaz de cualquier cosa que podemos pedir o imaginar? Para hacer eso, hay una manera. Fíjate, dice ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 y 16. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco puede entender porque tiene que discernirse espiritualmente. Fíjate, yo me acuerdo aquí del Chavo del Ocho, el Chapulín, no me acuerdo quién decía esto, ¿no? Pero hacían una broma. Y decía el Chapulín, le decía a uno, ¿sabes qué? Solamente los ignorantes pueden tener total seguridad en un tema, o pueden estar seguros de un tema, totalmente seguros de un tema sin ninguna duda. Y luego le contestaba el otro que estaba con él, ¿estás seguro? Sí. Entonces decía, solamente los locos, los ignorantes pueden tener total seguridad de un tema. Y sabes que nosotros somos locos e ignorantes. Porque dice aquí la palabra de Dios. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pero sabes que tú y yo sí tenemos seguridad en un tema. Al menos en un tema. Que Dios puede, que Dios quiere y que Dios te ama lo suficiente para orar en tu vida. Entonces, no percibe las cosas espirituales. El hombre natural no percibe las cosas espirituales de Dios porque para él son locura, y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Dice, entonces, se tiene que decir de una manera espiritual. Entonces, para tener esa sabiduría que solamente viene de Dios, eso es lo que habló el apóstol Pablo en Romanos, que dice, ¿sabes qué? Cuán grande es la profundidad de la sabiduría de Dios, para que tú puedas decir, es así como el apóstol Pablo, ok, ya me está cayendo el 20 acerca de lo que Dios es verdaderamente capaz. Y mi fe está basada en el poder de Dios. No está basada en conocimiento, está basada en el poder de Dios. Está basada en que yo sé que Él puede, yo sé que Él quiere y yo sé que Él me ama. Entonces, cuando tú llegas a ese punto y tú descubres la sabiduría de Dios, entonces para ti es fácil entender esto. Dice en el versículo 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor o quién podrá instruirlo? ¿Quién conoció la mente del Señor o quién podrá instruirlo? Dice el versículo 16, dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente no es algo literal que tenemos la mente de Cristo. Y lo que eso es que a la medida que conocemos más al Señor y pensamos más como Él, tú y yo pensamos como Cristo. A la medida que conocemos más al Señor, pensamos más como Él. A ver los matrimonios que estamos por aquí algunos, ¿no? ¿Cuánto les ha pasado que estás pensando lo mismo que yo? Sí, estás pensando lo mismo que tú, tu esposa, ¿verdad?
¿Por qué? Porque a la medida que más conoces a tu cónyuge, piensan más el uno como el otro, ¿sí o no? Entonces, lo mismo es a la medida que más conocemos a Cristo, pensamos más como Él. Entonces, por esto que dice la palabra, que nosotros tenemos la mente de Cristo, porque pensamos como Él cuando más nos acercamos, cuando más le damos lugar al Espíritu Santo que mora entre nosotros, a trabajar en nuestras vidas, a hacer la obra en nosotros. A medida que conocemos más al Señor, pensamos más como Él y pensamos como Cristo. Fíjate, la niña del avión que iba ahí coloreando, conocía bien a su padre. Tenía una cercanía con él. Y fíjate, aunque no iba, la niña no iba ahí adentro en la cabina, ¿verdad? No iba ahí con los pilotos. Pero aunque no iba ahí, déjame decirte que aunque no estaba ahí físicamente, tenía una cercanía con él, tenía una confianza y pues tenía seguridad de que su padre podía, quería y la amaba. Entonces, el punto es de que cuando tú y yo recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz, nos ayuda a pensar como Él. Una de las maneras de que tú y yo pensemos como el Señor es recordar lo que hizo en la cruz y entender su sacrificio, entender cómo dio su vida, entender todo lo que pasó Jesús. Y entonces cuando entendemos su amor para con nosotros, cuando entendemos su amor inagotable, cuando entendemos su amor por la humanidad, comenzamos a pensar más como Él, comenzamos a pensar como el Señor. Y nos lleva a pensar más como Él porque nos recuerda también en el sacrificio del Señor. Y cuando vemos lo que hizo el Señor por nosotros, por la humanidad, ahí es una muestra que Él puede, que Él quiere. Vaya que quiso, ¿no? Dio su vida por nosotros y Él nos ama. Y es por esto que es importante que entendamos y que nos digamos unos a otros y que nos retemos unos a otros y a nosotros mismos también, que digamos, ¿sabes qué? Dios está fuera de mi molde. Y yo no sé si tú le has puesto límites a Dios en lo que Él puede hacer o en lo que Él no puede hacer. No sé si tú le has puesto límites a Dios en lo que Él puede hacer en tu vida. No sé si has dejado de orar por algún tema, algún problema, algún familiar, alguna necesidad. Pero la palabra del Señor nos dice hoy que Él tiene el poder para hacer mucho más. Él puede hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Entonces es tiempo de darnos cuenta que el Señor está fuera de nuestro molde. Siempre ha estado fuera de nuestro molde. No es de que el día de hoy se vaya a salir, sino siempre ha estado fuera. Y decir, ¿sabes qué? Yo estoy seguro, no por lo que he oído, sino porque mi fe está basada en su poder. Yo estoy seguro de que Él puede, Él quiere y Él me ama. Y la mayor muestra de esto fue el sacrificio del Señor de Jesús en la cruz del Calvario.